Se define como anticipo al pago o cobro de una operación por adelantado al periodo o momento de entrega de la prestación de un servicio o la entrega de determinada mercancía previamente acordada. Se supone que un anticipo es un pago previo antes de la realización de una operación principal, ya sea la prestación del servicio o el abastecimiento de determinada mercancía. Los tipos de anticipos se clasifican en dos grupos. Primero, según la cantidad pagada y segundo, según quien lo realiza. En el primer grupo, según la cantidad pagada, está el anticipo parcial, que es el que supone una parte del total de la operación principal. Si la operación principal son 1000 unidades monetarias, un anticipo parcial será, por ejemplo, de 100 unidades monetarias. Y está el anticipo total, que es el anticipo que supone el total de la operación principal. En el segundo grupo, según quien realiza el anticipo, está primero los clientes, que se efectúa cuando los productos que vende una empresa son comprados por anticipado por los clientes, antes de entregarse el producto o el servicio a dicho cliente. El cliente entenderá este anticipo como anticipo a proveedores. Y el segundo son los proveedores. Es el caso contrario al anterior, pues es la empresa quien compra a un proveedor de forma anticipada algo, pagando por adelantado. El proveedor entenderá este anticipo como anticipo de clientes. Si el anticipo no tiene naturaleza de pago, es decir, si solo se crea un pasivo para el beneficiario y una cuenta por cobrar para quien lo desembolsa, no se debe generar factura de venta, sino que bastaría con la expedición de una cuenta de cobro. Y la razón es simple, porque no constituye ingreso para quien lo recibe ni costo para quien lo realiza. Ahora bien, cuando mediante un anticipo se satisface parte de la prestación de lo debido en los términos del artículo 1626 del Código Civil, es decir, forma parte del valor total del contrato y es determinable desde el comienzo por tratarse de una cuantía cierta, entonces se trata de un pago parcial, el cual constituye ingreso para quien lo recibe y costo para quien lo realiza. Esto quiere decir que habría lugar a la expedición de una factura de venta. Antes de generar una factura de venta sobre un anticipo, debemos detenernos un momento y evaluar si se trata en realidad de un pago anticipado o de un pago parcial. En el concepto 01 de 2003, la DIAN reitera en varios conceptos posteriores: si el anticipo no se factura, el impuesto a las ventas no se causa o no se genera. La razón es que con el pago de un anticipo no ocurre la causación del impuesto en los términos del artículo 429 del Estatuto Tributario. De acuerdo a la norma, el IVA se puede causar en dos momentos: primero, al emitir la factura, o segundo, en el momento de la entrega. Y cuando se paga un anticipo no existe ni la factura ni la entrega, por lo tanto, no puede haber causación del impuesto a las ventas. Lo anterior en consonancia con el tratamiento NIF de los anticipos, que se reconocen como un activo y no como un ingreso o venta. Se entiende que si el anticipo está atado a una obligación, para efectos de la retención en la fuente, se asume como un pago parcial, que la DIAN llama como pago parcial anticipado, y debe efectuarse la retención en la fuente. Para que no se practique retención en la fuente, el anticipo debe ser indeterminado, es decir, que no exista una prestación futura definida, pero si existe un contrato o una orden de pedido, por ejemplo, estamos ante una obligación futura determinada y cualquier anticipo está sujeto a retención en la fuente. Cuando hay lugar a practicar retención en la fuente en el pago de anticipos, la retención se practica únicamente sobre el anticipo, no sobre la obligación total. La retención en la fuente, al igual que la facturación y la causación del impuesto a las ventas, no debería efectuarse, pero en el caso de la retefuente se presenta una situación especial debido al momento en que surge la obligación de efectuarla. La regla general es que la retención en la fuente se practica en el momento del pago o el abono en cuenta, lo que ocurra primero, y en el caso de los anticipos el pago ocurre primero que el abono en cuenta o la causación.
Es una excepción a la regla general según la norma tributaria, que es la que gobierna la retención en la fuente. Lo anterior ha llevado a que históricamente la doctrina de la DIAN considere que se debe efectuar retención en la fuente en el pago de anticipos. La forma correcta de presentar los anticipos en el estado de situación financiera es la siguiente. Los anticipos que se le hacen a los proveedores deben presentarse en el activo corriente, ya que es el dinero que queda al cierre del periodo de la empresa. Y los anticipos que hacen los clientes se deben presentar en el pasivo no corriente, ya que son las deudas que tiene la empresa a largo plazo. El pago parcial corresponde al abono que se hace a una operación financiada o a crédito. En tal caso, la operación se factura en su totalidad, pero el cliente solo paga una parte. Se insiste en que se debe facturar el total de la operación y no el pago parcial. Es así porque el servicio ya ha sido prestado o la mercancía ya ha sido entregada, de manera que se debe causar o reconocer ese hecho en su totalidad. Si la mercancía no ha sido entregada, no hablamos de pagos parciales, sino de anticipos. Y si ya ha sido entregada, pues se habla de una operación a crédito donde hay un pago parcial. Los pagos que no clasifican como anticipos, sino como pagos parciales, sí deben ser facturados y sí generan el impuesto a las ventas respectivo.